Oliver Sacks, Musicofilia. Relatos de la música y el cerebro. Prefacio. Qué curioso resulta ver a toda una especie, miles de millones de personas, interpretando y escuchando pautas tonales que carecen de significado, ocupando y dedicando gran parte de su tiempo a lo que denominan música. Esa fue, al menos, una de las cosas relacionadas con los seres humanos que desconcertaron a los seres alienígenas enormemente cerebrales, los superseñores, en la novela de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia. La curiosidad los lleva a descender a la superficie de la Tierra para asistir a un concierto que escuchan educadamente y al final felicitan al compositor por su tremenda inventiva, aunque todo aquello sigue pareciéndoles absurdo. No entienden lo que les ocurre a los seres humanos cuando hacen o escuchan música, pues a ellos no les pasa nada. Ellos como especie carecen de música. Podríamos imaginarnos a los superseñores cavilosos en sus naves. Tendrían que admitir que eso que llaman música es, en cierto modo, eficaz para los humanos, fundamental para la vida humana. No obstante, carece de conceptos, no elabora proposiciones, carece de imágenes, símbolos, el material de que está hecho el lenguaje. Le falta poder de representación, no guarda una relación lógica con el mundo. Son escasos los humanos que, al igual que los superseñores, carecen del aparato nervioso que les permite apreciar tonos y melodías. Prácticamente para todos nosotros, la música ejerce un enorme poder, lo pretendamos o no y nos consideremos o no personas especialmente musicales. Esta propensión a la música, esta musicofilia, surge en nuestra infancia, es manifiesta y fundamental en todas las culturas y probablemente se remonta a nuestros comienzos como especie. Es posible que su desarrollo o su forma vengan determinados por la cultura en que vivimos o por las circunstancias de la vida, o por nuestros talentos o debilidades individuales, pero está tan arraigada en la naturaleza humana que uno la consideraría algo innato, tan innata como es para E.O. Wilson la biofilia, nuestra afinidad con las cosas vivas. A lo mejor la musicofilia es una forma de biofilia, puesto que la música se percibe casi como algo vivo. Así como el canto de los pájaros posee una evidente utilidad adaptativa en el cortejo, en la agresión, en la delimitación del territorio, etc., su estructura es relativamente fija y en gran medida está integrado en el sistema nervioso aviar, aunque existan unas pocas especies que parezcan improvisar o cantar dúos. El origen de la música humana resulta menos fácil de comprender. El propio Darwin se sentía evidentemente perplejo, tal como escribió en El origen del hombre. Como ni el disfrute de la música ni la capacidad para producir notas musicales son facultades que tengan la menor utilidad para el hombre, deben catalogarse entre las más misteriosas con las que está dotado. Y en nuestra época Steven Pinker se ha referido a la música llamándola un pastel de queso auditivo y se pregunta, ¿qué beneficio se puede sacar de dedicar energía a hacer ruiditos de prin prin? Por lo que se refiere a la causa y el efecto biológicos, la música no sirve para nada. Podría desaparecer de nuestra especie y nuestro estilo de vida permanecería prácticamente inalterable. Aunque Pinker es una persona muy aficionada a la música y sin duda sentiría que su ausencia empobrecería mucho su vida, no cree que la música, ni ninguna de las artes, sean adaptaciones evolutivas directas. En un artículo de 2007 propone que es posible que muchas de las artes no posean ninguna función adaptativa. Es posible que sean productos secundarios de otros dos rasgos: los sistemas motivacionales que nos proporcionan placer cuando experimentamos señales que guardan correlación con resultados adaptativos, seguridad, sexo, estima, entornos abundantes en información, y la pericia tecnológica para crear dosis purificadas y concentradas de esas señales. Pinker y otros opinan que nuestras capacidades musicales, o al menos algunas, son posibles gracias al uso, la colaboración o la participación de sistemas cerebrales que ya se han desarrollado para otros propósitos. Esto puede tener que ver con el hecho de que no exista un centro musical único en el cerebro humano,
sino que participa en una docena de redes desperdigadas por todo el cerebro. Stephen Jay Gould, que fue el primero en abordar directamente la controvertida cuestión de los cambios no adaptativos, habla en este aspecto de exaptaciones en lugar de adaptaciones y señala la música como un ejemplo claro de tales exaptaciones. William James probablemente tenía en mente algo parecido cuando se refirió a nuestra sensibilidad para la música y otros aspectos de nuestra vida estética, moral e intelectual más elevada, como algo que había entrado en la mente por la puerta trasera. Pero a pesar de todo esto, ¿hasta qué punto las aptitudes y sensibilidades musicales humanas poseen su propia senda neurológica o son productos secundarios de otras capacidades y propensiones? La música sigue siendo algo fundamental y central en todas las culturas. Los humanos somos una especie tan lingüística como musical. Es algo que adquiere formas diversas. Todos nosotros, con muy pocas excepciones, podemos percibir la música, los tonos, el timbre, los intervalos, los contornos melódicos, la armonía y, quizá de una manera sobre todo elemental, el ritmo. Integramos todas estas cosas y construimos la música en nuestras mentes utilizando muchas partes distintas del cerebro. Y a esta apreciación estructural en gran medida inconsciente de la música se añade una reacción emocional a menudo intensa y profunda. La inexpresable profundidad de la música, escribió Schopenhauer, tan fácil de comprender y sin embargo tan inexplicable, se debe al hecho de que reproduce todas las emociones de nuestro ser más íntimo, pero de una manera totalmente falta de raridad y alejada de su dolor. La música expresa solo la quinta esencia de la vida y sus acontecimientos, nunca estos en sí mismos. Escuchar música no es un fenómeno tan solo auditivo y emocional, sino también motor. Escuchamos música con nuestros músculos, escribió Nietzsche. Llevamos el ritmo de manera involuntaria, aunque no prestemos atención de manera consciente, y nuestra cara y postura reflejan la narración de la melodía y los pensamientos y sensaciones que provoca. Gran parte de lo que ocurre durante la percepción de la música también puede ocurrir cuando la música se interpreta en la mente. La gente, al imaginar la música, incluso personas relativamente poco musicales, suele hacerlo de una manera extraordinariamente fiel no solo a la melodía y el sentimiento del original, sino a su tono y tempo. En todo esto subyace la extraordinaria tenacidad de la memoria musical, de manera que gran parte de lo que se oye durante los primeros años puede que quede grabado en el cerebro durante el resto de nuestra vida. Nuestros sistemas auditivos, nuestros sistemas nerviosos están exquisitamente afinados para la música. ¿Hasta qué punto esto se debe a las características intrínsecas de la propia música, sus complejas pautas sónicas que se entretejen en el tiempo, su lógica, su ímpetu, sus secuencias inseparables, sus ritmos y repeticiones insistentes, la misteriosa manera en que encarna la emoción y la voluntad, y hasta qué punto obedece a resonancias especiales, sincronizaciones, oscilaciones, excitaciones mutuas y retroalimentaciones en el circuito nervioso inmensamente complejo y de muchos niveles que subyace a la percepción musical y la reproduce? Es algo que todavía no sabemos. Pero esta maravillosa maquinaria, quizá por ser tan compleja y tan tremendamente desarrollada, es vulnerable a diversas distorsiones, excesos y averías. La capacidad de percibir o imaginar la música puede verse afectada por ciertas lesiones cerebrales. Hay muchas formas de amusia. Por otro lado, la imaginería musical puede volverse excesiva e incontrolable, lo que conduce a la repetición incesante de melodías pegadizas o incluso a alucinaciones musicales. En algunas personas, la música puede provocar ataques. Existen riesgos neurológicos especiales, trastornos de destreza, que pueden afectar a los músicos profesionales. La asociación habitual de lo intelectual o lo emocional puede alterarse en algunas circunstancias, de manera que se puede percibir la música de manera fiel, pero permanecer indiferentes o impasibles ante ella, o, por el contrario, conmoverse de manera apasionada a pesar de ser incapaces de encontrarle ningún sentido a lo que se oye. Algunas personas, en un número sorprendentemente elevado,
ven colores o huelen o gustan o perciben diversas sensaciones cuando escuchan música, aunque esta sinestesia se considere más un don que un síntoma. William James hablaba de nuestra sensibilidad para la música, y al tiempo que la música puede afectarnos a todos, nos calma, nos anima, nos consuela, nos emociona, o nos sirve para organizarnos y sincronizarnos cuando trabajamos o jugamos. También podría ser especialmente poderosa y poseer un gran valor terapéutico para pacientes de diversas dolencias neurológicas. Estas personas podrían responder de manera intensa y específica a la música, y en ocasiones a poco más. Algunas de estas personas presentan problemas corticales generalizados, ya sea a causa de una apoplejía, el Alzheimer u otras causas de demencia. Otras presentan síndromes corticales específicos, pérdida de las funciones del lenguaje o del movimiento, amnesias o síndromes del lóbulo frontal. Algunos son retrasados, algunos autistas, otros muestran síndromes subcorticales como Parkinson u otros trastornos del movimiento. Todos los pacientes de estas enfermedades y muchas otras podrían reaccionar a la música y a la terapia musical. Lo primero que me incitó a pensar y escribir sobre música ocurrió en 1966, cuando vi el intenso efecto que la música producía en pacientes con Parkinson profundo, hecho que posteriormente relaté en Despertares. Y desde entonces, de muchas más maneras de las que podía concebir, me he encontrado con que la música llamaba continuamente mi atención, demostrándome sus efectos en casi todos los aspectos de la función cerebral y de la vida. El término música ha sido siempre una de las primeras cosas que he buscado en el índice de cualquier libro de texto nuevo de neurología o fisiología, pero apenas encontré ninguna mención al tema hasta la publicación, en 1977, del libro de McDonald Critchley y R. A. Hanson Music and the Brain, con su abundancia de ejemplos históricos y clínicos. Puede que una de las razones de la escasez de historias clínicas musicales sea que los médicos rara vez les preguntan a sus pacientes si tienen algún problema con su percepción musical, mientras que un problema lingüístico, por ejemplo, inmediatamente sale a la luz. Otra razón de este descuido es que a los neurólogos les gusta explicar, encontrar mecanismos hipotéticos y también describir. Y prácticamente no hay neurociencia de la música anterior a la década de 1980. Todo esto ha cambiado en las 2 últimas décadas gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten ver la actividad del cerebro mientras la gente escucha, imagina o incluso compone música. Existe en la actualidad un corpus de investigaciones enorme y que crece rápidamente acerca de la estructura nerviosa de la percepción y de la imaginería musical, y los trastornos complejos y a menudo extravagantes a los que son propensos. Estos descubrimientos de la neurociencia son inmensamente estimulantes, pero siempre existe el peligro de que el simple arte de la observación se pierda, de que la descripción clínica se vuelva superficial y se haga caso omiso de la riqueza del contexto humano. Es evidente que ambos enfoques son necesarios y que hay que combinar la observación y la descripción a la antigua usanza, con lo último en tecnología, y en este libro he intentado incorporar los dos elementos, pero por encima de todo he pretendido escuchar a mis pacientes y sujetos, imaginar y comprender sus experiencias. Estas forman el núcleo de este libro.